Más de 20 años, mucho más, de continuos escándalos de abusos sexuales de clérigos a menores, parece no tener fin. Y lo peor es que la Iglesia Católica sigue resistiéndose a las denuncias. Le invito a conocer el abuso de un menor venezolano por parte de un sacerdote mexicano. La víctima está en el estudio para presentarnos el abuso clerical a menores, el caso Leonardo Araujo, aquí en Sacro y Profano. José Leonardo Araujo, de origen venezolano, presentó una denuncia por abuso sexual contra el sacerdote mexicano Juan Huerta Ibarra. La denuncia fue hecha en 2019 en Mérida, Venezuela. Los abusos ocurrieron cuando José Leonardo Araujo tenía 13 años de edad y se repitieron durante un año. Araujo tiene ahora 31 años, es abogado y promueve una doble causa acusatoria, la penal y canónica en Venezuela, así como la canónica o eclesiástica en México. El sacerdote abusador Juan Huerta Ibarra tiene actualmente 66 años. Pertenece a la orden religiosa de la Sociedad San Pablo. Como ha ocurrido en muchos casos, Juan Huerta fue trasladado de Venezuela a Chicago y actualmente reside en la Ciudad de México. Por tal motivo, la Santa Sede mandató a la Arquidiócesis de México seguir el proceso canónico que se ha atrasado más de un año. José Leonardo visitó actualmente la Ciudad de México con el fin de presionar a las autoridades eclesiásticas para no seguir atrasando su caso. En un comunicado público, la Arquidiócesis de México se comprometió que en breve emitirá una resolución. 3 años lleva la víctima esperando la justicia de la Iglesia y la justicia secular o penal. Marcial Maciel en México, Fernando Caradima en Chile, Theodore McCarrick en Estados Unidos. Son depredadores clericales, seres abominables disfrazados con sotana, que aprovecharon su investidura sagrada para abusar de menores. Estos, hasta la fecha, muchos de ellos, gozaron de impunidad y protección por parte de la Iglesia. No pagaron cuentas con la justicia civil. Pero ¿qué hay de las víctimas? ¿Cómo entender, cómo apoyar su lucha, sus denuncias, su búsqueda de justicia? Tenemos el caso de José Leonardo Araujo, un joven venezolano, que viene a México a denunciar los abusos cometidos por el sacerdote paulino Juan Huerta Ibarra, quien goza de libertad arropado por su congregación y también por la pesada, muy pesada estructura religiosa. Bienvenido a México, José Leonardo, y de entrada cuéntanos tu periplo en esta denuncia. Tengo entendido que desde hace 3 años tú levantaste estas denuncias. Cuéntanos cómo ha sido el proceso. Gracias, señor Bernardo. Le agradezco este espacio. Hace 3 años, específicamente en marzo del año 2019, presenté una denuncia en instancias canónicas por un abuso sexual perpetrado por el padre Juan Arcadio Huerta Ibarra, sacerdote miembro de la Sociedad San Pablo, contra mi persona. Posteriormente, en julio del mismo año, presenté una denuncia ante las instancias penales por la comisión de abuso sexual contra mi persona. Hecho esto, no es sino después de unas primeras presencias que hago ante los medios de comunicación, en donde el sacerdote superior regional de la Sociedad San Pablo en Venezuela nombra un investigador previo. Desafortunadamente, este investigador previo produjo una denuncia en contra de de la verdad, y eso estancó el proceso. En julio del año 2020, el superior general de la Sociedad San Pablo, el padre Valdir José de Castro, recibió un encargo por parte de la Congregación de la Doctrina para la Fe en abrir un juicio penal administrativo contra el padre Juan Arcadio Huerta Ibarra. No es sino hasta marzo de este año cuando turnan el caso a la Arquidiócesis Primada de México. Por lo tanto, un primer elemento es que han habido muchísimos traspiés que ha evitado el rumbo o el curso de la causa
para obtener una justicia célere, oportuna y pronta. Como decimos en México, se han estado pasando la bolita, ¿no? Entre unos y otros, y han pasado años frente a esto, y esto es lamentable. Cristina, bienvenida a Gracias. Sacro y Profano. No es la primera vez que estás acá, estuvimos con el video de Silvestre, en el caso terrible de Oaxaca. Y Más de 100 niños presuntamente abusados. Y tú has estado apoyando permanentemente causas, has hecho un congreso en Monterrey, patrocinaste una buena delegación a la reunión cumbre que hubo en Roma y estás muy comprometida en estos temas. Quisiera preguntarte, tú apoyaste a José Leonardo a que viniera a México. ¿Cuáles son las expectativas que tienes? ¿Para qué lo trajiste a México? Bueno, como acabas de escuchar, uno para ser su acompañante solidaria. Creo que cuando tenemos un problema muy grave, no hay nada más hermoso, porque yo los he tenido, que recibir la mano de un amigo o una amiga. Entonces, quería yo que José Leonardo se sintiera acompañado por mí y por mi colaborador César Valdés y por la asociación civil que recientemente fundé, que se llama Pez Viva AC, que sí nació a raíz de ver la impunidad en este tipo de casos, de pederastia clerical en particular, y estamos abiertos a abarcar otros casos que no sean clericales. Pero pues una pequeña asociación civil que tiene 3 miembros, su fundadora y 2 colaboradores, pues obviamente que no tenemos la fuerza de la Iglesia ni la fuerza de las instituciones civiles para abarcar todos los casos que existen. Efectivamente hay muchos más casos en los hogares, hasta en gimnasios, escuelas y demás, que dentro de la Iglesia, sí. Pero el problema es que una víctima de la Iglesia, de alguien que pertenece a la Iglesia, se le encubre, y se le encubre por una institución extremadamente poderosa y extremadamente corrupta en cuanto a la justicia hacia los niños y niñas víctimas de estos abusos sexuales. Muy bien, gracias Cristina, gracias José Leonardo por esta primera introducción. Sin duda, estamos nuevamente ante un caso de abuso sexual por parte de clérigos. Sin duda estamos nuevamente frente a retrasos, a burocracias, a palabras bonitas, a palmaditas en la espalda, pero inacción en términos de justicia, y el apoyo que recibiste de Cristina, una empresaria regiomontana que tiene muchos años comprometida en este tema. Vamos a una pausa y yo le recuerdo que usted está en Sacro y Profano. Regresamos, estamos en Sacro y Profano analizando el caso de José Leonardo Araujo, un joven que a los 13 años fue víctima de abuso sexual en Mérida, Venezuela, y que ahora está en México para denunciar ante la sociedad, ante los medios de comunicación, que su agresor está aquí, resguardado por diferentes estructuras de la Iglesia. Cuéntanos brevemente tu caso, José. Bueno, yo fui víctima de abusos sexuales cuando tenía 13 años de edad. El sacerdote Juan Huerta Ibarra logró penetrar la confianza de mi familia. Tenía ciertas dádivas para conmigo, me regaló una cruz, me regaló un breviario, entonces me llevó a un escenario en el que me hizo, con 13 años de edad, creer que yo era aspirante a ingresar a la Sociedad San Pablo. Y un buen día, pues me llevó a su habitación donde abusó sexualmente de mí. Los abusos fueron continuados de forma continua, sistemática y recurrente durante un año, los fines de semana. Y fenecieron en marzo de 2002. Lamentablemente yo me sentía muy apesarado, algo estaba mal,
pero no sabía que estaba mal dada mi corta edad. Y entonces cogí un papel, estábamos en unas misiones en una población que se llama Chacantá, del estado Mérida. Tomé un papel, anoté mis pecados y yo le dije al padre Huerta que no quisiera que me hiciera más eso. Su pregunta fue eso que, y yo le dije, eso que tú me haces en la cama. Y me preguntó que si estaba arrepentido y me absolvió, con lo cual incurrió en un desatino, como es la absolución del cómplice, pero además descargó sobre mí una responsabilidad que yo no tenía, puesto que para ese momento él era un hombre de 46 años y yo era un niño de 13 años. Terrible, terrible la verdad. Y después de tanta peripecia, el caso se ha centrado en la Arquidiócesis de México. Es decir, tanto el Vaticano, Roma, como después de 3 años, como la propia Conferencia del Episcopado, depositaron en el Arzobispado el solventar este juicio canónico que va muy lento. Ellos dicen, bueno, pues hay pandemia y hay dificultades para poder hacer, pero el hecho es que no ha habido agilidad en el tema. Estuvimos en Roma en 2019 y ahí había palabras hermosas de aliento, de arrepentimiento de la Iglesia. Tú realmente en el caso de José Leonardo, ¿percibes que hay este espíritu que los obispos, los cardenales y el propio Papa lo plantearon ahí? No, estamos muy lejos de las aspiraciones que tuvimos cuando estuvimos en Roma, aunque yo tiendo a ser escéptica y te has de acordar que mientras el Papa hablaba desde el balcón, yo llegó un momento en que te dije con otras palabras, Bernardo, yo ya me voy. No puedo seguir aguantando esto. Porque ahí mismo en Roma vimos que las víctimas eran despreciadas. O sea, para un congreso, lo que implicó lo que se hizo en Roma, de esa magnitud que abarcaba a todo el mundo católico, se mandaron llamar a 3 víctimas y tomaron la palabra todos los eclesiásticos, ¿no? Entonces, mira, Bernardo, mientras no haya una sanción, puede haber una indicación, pero si no hay una sanción, digo, lo conocen los niños de primero de primaria, debes de pasar con un 7 al menos, si sacas 6 o 5, repruebas el examen. ¿Y qué le pasa a los arzobispos? Sí, se mandaron lineamientos de Roma, pero no hay ninguna sanción si un arzobispo, un obispo, no sigue los lineamientos. Eso es lo primero que te puedo contestar. Muy bien. El tema también es que es complejo el caso. Yo lo reconozco porque fuiste abusado en Venezuela, ¿no? Entonces este criminal tiene que rendir cuentas en el lugar donde realizó los abusos, tiene que tener un juicio canónico. Él está en México, está protegido por su congregación, por la propia iglesia. Hay una investigación donde también es decir, estamos como en 2 pistas y en 4 o 5 países, porque es lo legal en Venezuela, lo legal en México, lo legal en Estados Unidos, está Roma de por medio. Está complejo el asunto. Tú como abogado, ¿cómo ves? Está complejo, pero sí hay buena voluntad por parte de las autoridades y por parte de las autoridades eclesiásticas en particular. Es un asunto que se puede resolver. En efecto, el fuero atrayente, de acuerdo al sitio donde se cometieron los hechos, es la ciudad de Mérida, Venezuela, y debería ser allí donde se celebre el juicio oral y público que determine la responsabilidad penal del padre Huerta. Luego fue asignaron un fiscal nacional con competencia plena en la ciudad de Caracas para que conociera. Y ciertamente el padre Huerta, cuando las autoridades de la Sociedad de San Pablo tuvieron conocimiento por un hecho público y notorio y porque yo les hice llegar los documentos de la Fiscalía, y estaba en Estados Unidos, pues no lo enviaron a Venezuela, sino sencillamente lo trajeron a México. De suerte que, aunque estamos en un caso
complejo por las diferencias geográficas y por la diversidad de ubicación de pruebas. Con buena voluntad se puede resolver, porque hoy en día pues las cosas también están a la mano de una llamada telefónica y gracias a las plataformas tecnológicas con las que contamos pudiese acelerarse el proceso. Pues ojalá así sea, pero yo soy muy escéptico, mi querido José Leonardo. El hecho de que este cura lo hayan sacado de Mérida y lo llevaron a Estados Unidos, a Chicago, y luego de Chicago a La Habana, y luego de La Habana a México, es el típico comportamiento que tiene la Iglesia, y no veo, a no ser que, bueno, tú también eres escéptica, igual que yo, pero la verdad que sí, digamos, prende esta actitud, ¿no? ¿Tú qué esperarías de este caso? En Estados Unidos hay indemnizaciones, hay reconocimientos públicos. ¿Tú qué esperarías en el caso concreto de José Leonardo? Mira, espero mucho más que el hecho de que lo hayan escuchado, porque ya lo escucharon en la Arquidiócesis de México y le pusieron mucha atención. Sí, pero por presión mediática. Exacto. Porque vino acá y hubo una presión mediática. Sí, tuvimos un muy exitoso conferencia de prensa este lunes de esta semana. ¿Qué pasaría si no hubiera habido esa conferencia? No hubiera pasado nada. No hubiera pasado nada. Si viene José Leonardo y platicamos entre amigos y a lo mejor hasta vamos a tocar a la arquidiócesis, sabe Dios si lo reciban o no. Mira, espero mucho, pero no sé si lo vaya a ver en mi vida. En primer lugar, yo quiero enfatizar esto. Ok, él denunció hace 3 años. Con la primera denuncia, este es un delito grave y debería haber cárcel preventiva para este tipo de abuso de menores. José Leonardo ha pasado por 2 intentos reales de suicidio. Entonces, y además, un pederasta generalmente deja al menos 100 víctimas. ¿Acaso jamás escucharon hablar a nadie? Ok, a lo mejor es la primera denuncia pública, porque las víctimas generalmente se quedan calladas, pero ¿no observas tú a alguien con eso de pasarlo a tantos países, como acabas de decir, que no implica que sí sabía algo? Esto tiene que acabar, y tienen que acabar los seminarios de menores. Toda la estructura está hecha hasta la fecha para proteger a los pederastas. Y solamente en casos mediáticos comienzan, pero despacito, a actuar. Muy bien, pues vamos a una pausa. Es un caso complejo, pero también es un caso típico. Es decir, hay una especie como de modus operandi en la Iglesia que se repite constantemente y que a pesar de congresos y palabras hermosas del Papa, de los arzobispos, de los cardenales, lamentablemente sigue lo mismo. ¿Pero usted qué piensa? Denos su opinión, participe, denos sugerencias o casos, porque esto, la verdad, es grave en términos de la estructura global de la Iglesia. Vamos a una pausa. Le recuerdo que usted está en Sacro y Profano. Regresamos. Estamos analizando el caso de José Leonardo Araujo, un niño de 13 años que fue violentado sexualmente por un cura mexicano, protegido, que igual que muchos otros pederastas viaja de país en país, se escamotea, se confunde, se diluye, pero gracias a la tenacidad de Leonardo y al apoyo que ha recibido de Cristina, está en México para denunciar frente a la sociedad este hecho grave. Parece ser que hay indicios de que la Iglesia va a hacer algo, pero no tenemos, digamos, la certeza absoluta. ¿Hasta dónde vas a llegar? Tienes cuestiones legales, tienes cuestiones canónicas, religiosas, tienes cuestiones culturales. ¿Hasta dónde vas a llegar con tu caso? Espero sobre todo que mi estado de ánimo me colabore muchísimo, porque justamente pues yo estoy medicado producto de toda esta situación. Y digo esto porque, bueno, espero que la vida me lo permita para llevar y agotar todas las instancias necesarias. Cualquier intersticio, por mínimo que sea, cualquier rendija, la agotaré.
Y en este caso no se trata de una sola persona, no se trata solo de José Leonardo o del victimario quien abusó sexualmente de mí. Se trata de muchas personas que a lo mejor hoy permanecen silentes, atemorizadas por esta situación, y a quienes yo les invito a tener pues el coraje necesario. Es muy duro, pero a tener el coraje necesario para denunciar a estas víctimas. Estoy dispuesto además a no solo denunciar al padre Huerta Ibarra, sino a denunciar la poca colaboración que ha tenido las autoridades de la Sociedad San Pablo en cuanto al conocimiento de la situación de que existe una denuncia penal, y ellos se solapan diciendo que no, que hasta este momento no ha sido citado, pero hay un deber moral. Ellos pregonan valores evangélicos. La Iglesia pregona la libertad, la verdad, el amor, el que un niño, hay de aquel que se meta con un niño, ¿no? Y si decimos eso, pues tenemos que ser congruentes. Y si somos congruentes, pues, insisto, la Sociedad San Pablo, en cabeza de las autoridades, deben poner a este señor a la orden de la justicia, indiferentemente del resultado que digan allá, pero deben colaborar con la justicia. Muy bien, muchas gracias, José Leonardo. Cristina, como SPES, como esta organización que dices que es muy chiquita, pero ha tenido impacto importante, el congreso en Monterrey que agrupó a diferentes sectores de la sociedad. Yo creo que es algo muy importante. ¿Qué sigue en este caso? ¿Qué es lo que viene? Pues igual que José Leonardo, mientras la vida me dé y la salud me dé, quiero estar en esta causa. Es gravísimo lo que ha pasado, de que una institución de esta fuerza y de este prestigio, yo estoy rodeada de gente católica y gente creyente y familia que todos los días asiste a misa. Y sin embargo, a pesar de la fuerza económica, política y moral que tiene a nivel mundial, yo como activista de la causa no he visto suficientes pasos concretos que me haga ver que están arrepentidos. No le han pedido perdón de Roma, ni de la Arquidiócesis de México, ni de la Conferencia Episcopal Mexicana a gente del nivel de las primeras víctimas de Marcial Maciel. O sea, ¿cómo es posible que proteja, si ahorita esté libre el sacerdote que cometió estos abusos y ande paseando por todos estos países libre, cuando, insisto, un pederasta va dejando una ristra de víctimas? La Iglesia Católica tiene que terminar con ese comportamiento, y si no, sinceramente, le deseo que se le termine todo el prestigio, y lo ha perdido, y seremos colaboradores para ello, a menos que cambie radicalmente. Y por lo pronto estamos esperando justicia para esta víctima, incluyendo indemnización. Nunca se le ha indemnizado a una víctima en México, y eso es inaudito, injusto, y no es cristiano. Así es, totalmente. Y en contraparte, pues en Chile, con el famoso Fernando Karadima, fue motivo para que las víctimas se organizaran, crearan una conciencia, y la iglesia cayó al 50% en Chile. Fue conmocionado, pero claro, una sociedad civil, muchos SPES vivas había en Chile, y eso apoyó. Por eso la importancia de tener sociedad civil organizada. Pues yo quiero, sobre todo, Leonardo, José Leonardo, agradecer tu presencia y hacerme solidario contigo, decir que tienes acá un espacio, que vamos a estar muy pendientes de este caso. Cristina, agradecerte enormemente tu solidaridad, tu apoyo, tu entrega a una causa como esta, que es importante. Chile es un paradigma muy importante en que si la sociedad civil se organiza, es capaz, y mediáticamente, como lo hemos visto en este caso, es capaz de poder simbrar estructuras rígidas que no quieren abrirse
a una realidad tan flagrante como son los abusos sexuales. Por mi parte, me despido, le agradezco su presencia y le espero la próxima semana aquí en Sacro y Profano.